Rápidamente voy a saludar al doctor Jesús Seguías, analista político internacional. Bienvenido, muy buenas noches. Qué gusto escucharlo para que usted nos dé un pantallazo de lo que está pasando en Venezuela. Y comienzo preguntándole esto, no solamente son instituciones, organizaciones internacionales, son más de 45 países que han rechazado los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Bueno, sí, buenas noches, saludos cordiales a todos los bolivianos. Sin duda alguna que las elecciones que ocurrieron ayer en Venezuela no son una buena demostración de, digamos, de participación para legitimar un nuevo organismo, digamos, legislativo en el país. 31% de participación no es una noticia muy halagüeña para el gobierno de Nicolás Maduro, que pretende desplazar a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional a través de esta nueva elección y de esta nueva asamblea, porque llegar a la comunidad internacional a pedir reconocimiento internacional a esa nueva asamblea con una participación del 31% versus 76% que participó en las elecciones del 2015 cuando se eligió la Asamblea Nacional que hoy dirige Juan Guaidó, pues es comprometedor, ¿no? Sin duda alguna no es una buena noticia para el gobierno de Venezuela, y porque además está reflejando que los venezolanos en este momento están ignorando los llamados, no tanto del gobierno, sino de los políticos en general, a las actividades que estén organizando. Los venezolanos en este momento sienten que hay un divorcio entre los políticos y la mayoría de la población venezolana. Es importante lo que usted dice, doctor Seguías, porque evidentemente esto me lleva a preguntarle qué pasó con la participación de la oposición, por qué no participó como debía en estas elecciones. Mire, porque yo creo que es parte de los desaciertos que han caracterizado a la oposición en los últimos tiempos. La oposición venezolana viene desvariando, no tiene estrategias definidas, fracasaron todas las estrategias diseñadas en el país, la estrategia insurreccional y militar, la estrategia de intervención militar internacional, que además nunca estuvo planteado, nunca estuvo sobre la mesa como muchos pensaban, y eso sin duda alguna está generando un nivel de frustración muy grande en la población venezolana, porque ahora no hay escenarios, digamos, claro sobre cómo salir de este atolladero. Sin duda alguna, ya creo que estamos, con ustedes yo he conversado muchísimas veces, sí, y yo vengo insistiendo desde hace muchos años que la única solución a la crisis venezolana es una solución negociada. La solución o la salida de la insurrección militar, la insurrección popular, la insurrección de sanciones internacionales, todo eso fracasó. Todo eso fracasó, y tenía que fracasar porque todo indicaba que iba a llevar esos niveles, solo que algunos no lo comprendían, y todavía hay algunos venezolanos que no lo entienden. Pero eso no es ni siquiera, así fuese posible, la medida más extrema, que sería una intervención militar internacional. Eso no resuelve el problema del país, porque Venezuela no está enfrentando solamente una crisis política, sino que está enfrentando dos grandes crisis. La crisis política, la crisis económica, pero además hay otras megacrisis que están involucradas, que es la megacrisis de servicios públicos, es la megacrisis social, es la megacrisis emocional, que es quizá la peor de todas, y es la megacrisis de la pandemia ahora. Son 6 megacrisis con las cuales tiene que lidiar un país que ya no tiene liderazgo, que tiene un liderazgo que tiene un 88% de rechazo. El 88% de los venezolanos no confía en sus dirigentes políticos, y más aún, apenas el 2% de los venezolanos confía en los partidos políticos. 2%. Y si a eso vamos, Nicolás Maduro tiene un rechazo del 82% y Juan Guaidó tiene un rechazo del 88%. O sea, por Dios, quedamos en un nivel de desierto de carácter en materia de liderazgo, donde los venezolanos están desasistidos totalmente. Venezuela está en este momento, digamos, a la deriva,
sin un liderazgo político confiable, y esto es peligrosísimo. Me queda muy claro. Acompañado de la crisis que estamos viviendo, no sabemos cuáles serían las consecuencias que eso pudiese generar. Me queda muy claro lo que usted ha dicho. Es culpa de la oposición venezolana, la apatía de la población, porque ayer ha habido este 69% de abstención, como usted lo ha dicho, solamente el 31% ha asistido a votar. Pero también hay otra situación, que con ese 31% que ha asistido, el chavismo tiene el 67,6%, 68% en todo caso de aprobación, mayoría en la Asamblea Legislativa. ¿En qué va a quedar o dónde quedaría en este momento la situación de Juan Guaidó? Mira, sin duda alguna, por más que sea el 31% de participación, fueron unas elecciones que se convocaron, podían haberse registrado todo lo que quisieran. Claro. Algunos políticos de oposición no participaron, digamos que esa abstención opositora legitimó de alguna manera la victoria contundente del chavismo en esas elecciones. Obvio, en un partido de fútbol entre el Real Madrid y un equipo de segunda categoría de Bolivia, donde el Real Madrid se presenta en la cancha con 3 jugadores nada más y sin arquero, gana cualquier equipo de segunda categoría, sin duda alguna. Entonces, Nicolás Maduro gana las elecciones porque los opositores no fueron a votar en su mayoría. Y eso ocurrió también en las elecciones presidenciales del 2018. Y siguen con siguen insistiendo con este formato estratégico equivocado. Yo creo que ya se está cerrando ese ciclo. El mes de diciembre concluye el ciclo de la insurrección popular, de la insurrección militar, de la intervención militar internacional. De todas esas salidas quedan concluidos totalmente. ¿Y ahora qué le queda a los venezolanos? Pues lo que yo vengo diciendo desde hace muchos años: sentarse a negociar, buscar una salida consensuada, basada en acuerdos ganar-ganar, y buscarle una salida electoral a esa crisis, porque no hay manera de que pueda ser de otra forma. Para resolver la crisis económica en Venezuela, hay que seducir a los inversionistas privados. Son los únicos que pueden resolver eso. Y ellos exigen absoluta paz social y política para poder invertir su dinero. De lo contrario, no van a ir a Venezuela. Y si no van a Venezuela, la crisis se va a agravar. Le agradezco. Ese es el algoritmo. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros de la situación en Venezuela. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Saludos cordiales. Que le vaya muy bien.